Tenemos clase del Simat 27, texto número 20. Naturaleza del señor Kapila, su madre de Bahuti. ¿Toca el texto 20 o el 21? Disculpen. 19, ahí para que está marcado aquí el 20 y 21, que los dio mi esposa ayer, ¿verdad? Me dijo por teléfono. Dice entonces, aunque el alma es el ejecutor pasivo de toda actividad, ¿ese ya se leyó? No. Muy bien. Texto 19. Narayana Namaskar Naranchaiva Narotamam Devi Sarasatim Vyasam Tato Yayam Udiraye. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bueno, vamos a leer el Tur Karma Bandhuyan Purusasya Yat Asraya Unesu Sakte Super. Vamos a repetir todos, por favor. Entonces, aunque el alma sea el ejecutor pasivo de todas las actividades, ¿cómo puede tener la libertad mientras la naturaleza material actúe sobre ella y la tenga sujeta? Ustedes voy a leer solo. Entonces, aunque el alma sea el ejecutor pasivo de todas las actividades, ¿cómo puede tener la libertad mientras la naturaleza material actúe sobre ella y la tenga sujeta? Significado de Srila Prabhupada. Aunque la entidad viviente desea liberarse de la contaminación de la materia, no recibe esa libertad. Desde el mismo instante en que se pone bajo el control de las modalidades de la naturaleza material, la entidad viviente es pasiva y sus actos se deben a la influencia de las cualidades de la naturaleza material. Esto se confirma en el Bhagavad Gita. Prakrite Yamanani Gune. La entidad viviente actúa conforme a las cualidades o modalidades de la naturaleza material. Cree que es ella quien actúa, pero se equivoca, por desgracia es pasiva. En otras palabras, ya está condicionada por la naturaleza material y no puede escapar de su control. En el Bhagavad Gita también se afirma que es muy fácil escapar de las garras de la naturaleza material. Muy difícil escapar de las garras de la naturaleza material. Podemos tratar de creer que en última instancia todo es vacío, que Dios no existe y que aún aceptamos que es el espíritu, sea el trasfondo de todo. El espíritu es impersonal. Así el espíritu es lo que se puede pensar, ¿no? Podemos seguir y seguir especulando, pero la verdad es que de la naturaleza material es muy difícil. Devahuti plantea la siguiente pregunta. Aunque podamos especular de muchas maneras, ¿cómo podemos liberarnos mientras estamos bajo el hechizo de la naturaleza material? La respuesta también es en Bhagavad Gita 7:14. Solo el que está entregado a los pies del loto del Supremo Señor Krishna, Man Evaye Prapadyante, puede liberarse de las garras de Maya. Como cada vez está más cerca de entregarse, las preguntas de Bahuti son muy inteligentes. ¿Cómo es posible liberarse? ¿Cómo es posible vivir en un estado de existencia espiritual pura mientras estamos sujetos por las modalidades de la naturaleza material?
¿Se trata también de una ilusión a los falsos meditadores? Hay muchos supuestos meditadores que piensan, soy el alma espiritual suprema, yo estoy dirigiendo las actividades de la naturaleza material, bajo mi dirección se mueve el sol y la luna. Creen que la contemplación puede liberarles, pero podemos ver que solo 3 minutos después de terminar su disparatada meditación, inmediatamente las modalidades de la naturaleza material hacen presa de ellos. Inmediatamente después de la meditación de altos vuelos, el meditador, entre comillas, le entra sed y quiere fumar o beber. Está atado por las fuertes grilletes de la naturaleza material, pero cree que está libre de las garras de Maya. Esta pregunta de Devahuti es para esas personas y sus falsas pretensiones de yo soy todo. En última instancia, todo es vacío, es un eslogan de ellos, entre comillas. Y no hay actividades piadosas ni pecados, comillas, que son eslogans de esas personas. Todos son invenciones ateas. En realidad, una entidad viviente que no se entrega a la suprema personalidad de Dios, como se enseña en el Bhagavad Gita, no puede liberarse ni escapar de las garras de Maya. Om ayana timirandasya yananyana salakaya humilitan yena tasmai sigurave namaha si chaitanya manovistan estapitan yena bhutale swayam rupa kadamahyam dadati swapadantikam yaya si Krishna chaitanya prabhu nityananda Syadvaita gadahar sivasadi gora bhakta vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Akartur karma bandoyan, purusasya sraya, gunesu tatse suprakrite, kaivalyate suatat katan. Entonces, aunque el alma sea el ejecutor pasivo de todas las actividades, tener libertad mientras la naturaleza material actúa sobre ella y la tenga sujeta. Madre de Bahuti es muy importante. Bueno, como muchas cosas, todo lo que dice el Bhagavatam es muy importante realmente, sumamente importante. Y esta pregunta en especial es otra muestra de la profundidad tan grande y, y ¿cómo se llama? Racional, en el buen sentido de la palabra, que tiene el Bhagavatam. La grande que está plasmada en el Srimad Bhagavatam compilado por Srila Vyasadeva. Que bueno, realmente el Srimad Bhagavatam, cuando uno lo estudia así, se da cuenta que es una mente maestra, definitivamente, porque se hacen las preguntas más importantes de la existencia, se tocan. Y el Bhagavatam, por eso uno a veces lo lee, sí, cita los versos, Sarva Vedanta Sarange Srimad Bhagavatam. Repite a veces uno, ¿no? De como así lo repite uno tantas veces, que es la esencia del Vedanta, el fruto maduro de todos los Vedas, y el texto del Garuda Purana, que es la sinopsis de los Vedas, la esencia del Mahabharata, de los Puranas, que es la verdad del Vedanta Sutra, todas esas glorias que hablan del Bhagavatam, pero es que es verdad, o sea, aquí viene temas con preguntas y que tocan temas tan relevantes en la búsqueda de la comprensión de la realidad, ¿no? Que tanto la filosofía de Oriente como de Occidente ha tratado de responder, ¿sí? Que de encontrar, que son las preguntas más inteligentes de la historia del ser humano, la verdad. Y Srila Prabhupada nos presentó la obra de una manera, wow, vaya, sus significados, ¿no? Pero bueno, regresando a la pregunta, podemos hablar todo el día de las glorias de la obra de Srila Prabhupada. Maravilloso. Entonces, esta pregunta es interesante porque en el Vedanta, en los Vedas personificados, hay una discusión de los comentarios de los acharyas en la Vedas personificados, en el Bhagavatam, en el 10º canto, y también Prabhupada lo toca en el libro de Krishna, pero en el Bhagavatam se toca
por parte de mi maestro espiritual, su santidad Sridhar Maharaj, cita ahí digamos, la respuesta y el diálogo, lo que se llama en sánscrito la dialéctica que usa los Vedanta Sutras y también en sí la filosofía védica, los comentarios de los acharyas usan esta dialéctica que ponen las declaraciones del oponente, ¿sí? La tesis y la antítesis y la síntesis. Al contrario, la filosofía Karma Mimamsa toca este tema, que él dice que hay que actuar para ello adorar a Krishna o al Señor Supremo, a ningún Deva, sino simplemente actuar siguiendo las reglas morales, las reglas del Dharma, del Karma Kanda, y ellos no aspiran, para ellos no existe la liberación, sino ellos buscan un mejor cada vez como un Deva, en mejores situaciones en la siguiente vida. Entonces hay un punto que se discute en el Vedanta, se cita allí en el significado, que dice uno que la acción, sobre el tema de la acción, y este tema se discute, por un lado es que aquí se responde una pregunta que se hace allí. Por un lado, Krishna dice que obviamente la filosofía Sankhya habla que el alma se cree el autor de las actividades, pero en realidad son ejecutadas por la naturaleza material. Y en el Vedanta, los Karma Mimamsas ahí están diciendo que no, y también el Vedanta que dice que la alma es la actividades en sí misma no tienen conciencia, sino es el alma consciente la que crea las actividades. Y aquí se responde, dice, en esta misma pregunta se responde que de hecho es la creadora pasiva, la creadora pasiva de las actividades. ¿Por qué? Y un ejemplo muy interesante que escuché en una clase de un Vaishnava muy santo, sin duda, que estaba diciendo que, por ejemplo, si una persona llega y dispara, ¿verdad, Lila? Contra otra, y la mata, ¿no? Puede argumentar al juez, no juez, yo no la maté, la mató la bala. Y es cierto, ¿quién es la directa causa de la muerte? La bala. Pero hacemos un estudio de la causa más remota, ¿quién fue el que activó la bala? Pues sí, bueno, fue el dedo. No. Y es cierto, fue el dedo. Y el dedo no, fue la pólvora que explotó. La pólvora pega en el fulminante, es el que fulmina, que avienta la chispa, paz, y ¡fum! Activa una bala. Y la bala en sí no la mató, sino la velocidad que llevaba la bala y la fuerza que alcanzó por miles de metros por segundo. Cuando pega con unas 3 toneladas de fuerza esa bala, entra en el cuerpo. Entonces, ¿quién es la causa de todo eso? Podría alguien argumentar eso, ¿no? Yo no lo maté, pero en realidad, ¿quién activó el gatillo? El dedo. Bueno, pero ¿quién activó el dedo? ¿Quién activó la mano? Los músculos, eso. ¿Pero quién activó esos músculos? A ver, Lila, ¿quién activó todo eso? La persona. La consciente, el yo consciente. ¿Sí? Y alguien, pues si no, pero fui llevado por las modalidades, porque como a veces es interesante, ¿no? Que a veces me ponía a estudiar una serie que habla de cuestiones jurídicas, precisamente cómo son los debates jurídicos, wow, y me asombraba la capacidad de argumentar de los abogados de Norteamérica, de Estados Unidos, aquí nuestro país vecino. Me asombraba los que defendían a los criminales, qué argumentos, qué wow, una brillantez de argumentos que el acusador, wow, también unos argumentos, wow, que de hecho hay esa filosofía del derecho, ¿no? Yo estoy elaborando con Instituto de Estudios Filosóficos, ya dejó el cuerpo, licenciado, que su hija es muy simpatizante del movimiento, una muchacha muy piadosa que le gusta mucho Krishna, su hija. Entonces, psicóloga ella, pero ella venía desde muy chiquita, jovencita, como era más de Lila, así venía al templo. Muy buena gente, Elisa, siempre le gusta, estamos en comunicación. Entonces,
Su papá él era muy católico, ¿va? Pero era profesor de filosofía del derecho y en la universidad dio clases de eso. Y sí hay toda una serie de con base a la Constitución, cómo se argumenta, ¿no? Y por ejemplo hay lo que se llama alega demencia, es que estaba en un estado demente la persona y no pudo controlar y por un estado de demencia adolece, entonces para que por lo menos le metan una prisión de alta seguridad donde es horrible, ¿verdad? Que si se mató un niño, eso hasta los criminales tienen un código de moral que el que mata a un niño es visto de lo peor, lo tratan allá horrible, ¿no? O mata a una muchacha, o no, eso así, ¿no? A una mujer así, uy, eso los hacen pedazos en la cárcel, ¿no? Tienen sus códigos de moral, ¿no? Todos esos estudios que habían ahí. Entonces, exacto, que no, fue mi enfermedad la que me llevó a hacer esto. Pero ya otros argumentaban, ya eso ya se superó mucho en el derecho, en todo lo que hasta se considera inético, que algunos argumentaban el determinismo genético, que decían que una persona era ya, por sus genes, era ya un criminal y era exento de culpa porque está condicionado. Por ejemplo, un tigre o condicionados a matar animales, ¿no? A matar ratas, matan insectos, ¿no? Como hacen aquí los gatitos que andan aquí, ¿no? Lashmi, Muki. Lashmi y Muki son muy buenas para eso. Han corrido a las ratas de aquí, ¿no? A los ratones, pobres ratones, pero ¿verdad? Entonces, pobrecitos. Entonces ellos, así uno pues, si no es que no pueden controlar su naturaleza, ya están condicionados. Pero en el caso del ser humano, muchos estudios que han comprobado que no existe la criminalidad genética. La genética no determina, puede influir nada más un poco en la propensión, pero no determina el comportamiento, la última es la voluntad humana. Ese ya se desechó ese argumento, el que lo use se considera muy inético, se le considera un sofisma, mala aplicación de la lógica. La conducta humana no está determinada por la genética. Hay muchos estudios que tiran para abajo el determinismo genético, porque en última instancia sabemos que la conciencia y la inteligencia, la voluntad, no son cosas físico-biológicas. ¿Me explico? Sí, sí pueden afectar. A veces una persona se le segrega mucha neuralina y así medicinas que se llaman atenuantes de eso, ¿verdad? Y le hacen que se le pare y puede controlar un poco, ¿no? Pero la conciencia última no está determinada por eso. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo he visto las gatitas esas, pues fueron operadas para que no tuvieran bebés y le sacan la matriz, le sacan todo. Sin embargo, yo veo que las gatitas a veces se aparean con los gatitos, aunque ya están operadas. ¿Sí? Porque la lujuria no está totalmente determinada por cuestiones biológicas. O por ejemplo los asesinos que son violadores, también le llaman a lo que es la castración química, que les ponen sustancias que hacen que ya no produzcan hormonas a su cuerpo. Y a veces siguen con otras cosas, ¿no? Hacen violaciones de otro tipo, vuelven a recaer. ¿Por qué? Porque es la cuestión de la conciencia, la lujuria en la mente, están ahí, la lujuria, la codicia, la ira, la ilusión, todo está ahí, ¿no? Entonces, el asunto es que alguien es inculpable, que es dominado por esos factores. Y también se comprobó que la genética se influye por el contexto, por la conducta y el entorno de la persona. O sea, si una persona, por ejemplo, está en un entorno en el que hay propensión a la violencia, el cuerpo actúa, dispara la información genética que va de acuerdo a eso. Por ejemplo, si usted crece en un ambiente de mucha guerra, de violencia y eso, el cuerpo lo va a hacer que uno dispare se desarrollan los sentidos más para sobrevivir en esa condición. También en el comportamiento, por ejemplo, también los condicionamientos que se crean. Un ejemplo se da que hubo un estudio que hizo un psicólogo social estudiando la percepción, no me acuerdo si el doctor Campbell se llama, que abuso de la putadaza en su libro de la realidad virtual y el mundo material, un video que hizo, que es un científico y también Hanuma Prasad Swami, su entidad
Srila Prabhupada Prasad Swami, de que este científico creó unos lentes en el que uno ve al revés. Entonces el señor al principio se puso que ve todo de cabeza y al principio, pum, topaba, se caía, así. Pone videojuegos de realidad virtual y que ven cómo se van arrastrando en el suelo y se ven chistosos acá afuera, parece como los drogadictos cuando alucinan, así se ven, no se ven agarrando el aire y se ve risorio eso, da risa, ¿no? Pero el experimento fue con él mismo. Empezó a caminar y hasta que se adaptó, y ya se adaptó, el cerebro se ajustó a adaptarse, tanto así que incluso ya podía andar en bicicleta al revés. Y luego cuando se creó estuvo no sé cuánto tiempo estuvo, no me acuerdo ahorita el experimento, pero duró mucho tiempo y luego quitó los lentes. ¿Y qué pasó? Se caía, no podía caminar, y exactamente igual. Tuvo que pasar un tiempo en que se desconectara de eso. ¿Sí? Se llaman condicionamientos. Y todos estamos afectados por condicionamientos culturales, indudablemente, en este mundo material. Entonces, por ejemplo, otro punto muy importante, los sentidos, el cerebro crea conexiones con los sentidos de acuerdo a un sentido que falta. Le voy a poner un ejemplo. Una persona que hace ejercicio, yo tengo experiencia, hago ejercicio, practico Kung Fu y hago ciertos ejercicios. Entonces, como había dejado de practicar, por el movimiento casi no podía practicar y muy pocas veces con los de otros juntábamos a entrenar, hasta que volví a tomar, hace 10 años, retomar esos estudios que me han hecho muy bien para mi salud y más a mi edad y para predicar también, atrayendo gente así. Bueno, aquí la cuestión es esta, el Veda, el conocimiento védico, el artes marciales. Bueno, aquí por ejemplo, mi cuerpo ahorita, por ejemplo, ¿qué pasa? Que ya se condiciona a esa situación. Los músculos se condicionan y todo eso, ¿no? Y por ejemplo, igual pasa con la gente ciega. La gente ciega y va perdiendo la vista, ¿sí? Luego el cerebro crea conexiones con, ¿cómo se llama eso? Con los del oído, del olfato, del tacto, con los sentidos, el núcleo de los sentidos de la vista, donde están así, crean conexiones las neuronas cerebrales. ¿Para qué? Para que experimente. Ellos cuando tocan ya en su mente está viendo imágenes. Prácticamente ven con el tacto o con el oído, escuchan o con el olfato y ya están viendo imágenes. ¿Sí? Ya crean las imágenes en su mente. Crean las imágenes. Vean cómo un chiquito va caminando y va con su bastón y va, y se para, escucha lo que ya sabe que nunca, ya sus sentidos se adaptan a esa situación. ¿Sí? Por ejemplo, Prabhupada da un pasado, cuando no estaba tan sofisticado lo del suero, había gente que no podía comer por el estómago, por alguna enfermedad. ¿Y qué pasó? Le ponían una sonda y le daban alimentos por allí. ¿Y qué pasa con esas personas? Aunque el estómago no funcionaba y todo, cuando era hora de alimentarse, ya existía estímulos en esa zona para alimentarse. Pero crea así, porque se crea. Y eso pasa también con la gente que tiene conductas desviadas de vida sexual. Empieza a crear conexiones así para poder adaptarse a esa situación, pero no son naturales. Tan pronto que se quita esa conducta, empieza a comer normal, se normaliza, vuelve a la normalidad, así, ¿no? Entonces eso lo hacen los psicólogos ahorita, que ayudan a la gente así, ¿no? A curar de tendencias que cuando ellos no quieren superarse, los ayudan. Entonces, aquí hablo de esto en relación a que cómo la conducta no está determinada por la genética y eso, sino la genética y el organismo se adapta a la conducta. Y eso se puede ver, ¿no? Que, por ejemplo, y luego sacar como estados placenteros, aunque esté en una condición difícil. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ustedes cuando llegaron aquí a Saltillo se dieron cuenta que una dieta nosotros bastante frugal y sin tanta grasa y sin tanta azúcar y sin sal, ¿no? Y que no es lo normal. Eso, por la salud de mi esposa y también por mi salud, también he tomado esa dieta muy buena, no tan salada, con muy poca azúcar, ¿verdad? Todo eso. Y entonces, por ejemplo, uno que ya practica esa dieta, si yo como algo así dulce como me sabe empalagoso, ya no se me hace agradable.
sino se me hace agradable lo que yo como. ¿Sí me explico? Así, por ejemplo, la gente que come carne, ya sus sentidos cuando huele el olor, ya lo interpreta su cerebro como súper delicioso. Y uno que no come, además, ¿se acuerdan los crematorios en India que huelen igual, ¿no? Como están la carne. No es nada agradable, porque uno ya se, por las modalidades de tamaguna hasta más sensato aguna, ya no interpreta como agradable eso. Igual así ya lo agradable es lo otro, y para otros sería un sufrimiento no comer carne o no comer sin azúcar, con menos azúcar, con menos sal, ¿sí me explico? Sin tantas especies, etcétera, sería un dolor, pero para el que ya lo practica hay un punto en que se le hace agradable. Así se quedan los condicionamientos. Y hubo un científico que se llamó Pavlov, un científico ruso, que fue el que estudió todo eso de los condicionamientos. Que por ejemplo a un perrito sonaba una campana y le daba comida. ¿Qué pasó? Cuando sonaba la campana, el perrito sonaba la campana y empezaba a soltar jugos gástricos. O sea, ya asociaba un estímulo de placer que es al comer, ¿verdad? De alimentarse, la campana. Como por ejemplo Lashmi, ella viene todos los días a Mongolarti, la gatita Lashmi, viene a Mongol, se para, ¿por qué? Y termina ya, cuando está nada más, te hace que ya se va a caer el arti, porque va y me levanta, no, me levanta, que me levante, pongo a calentar el agua, ya me avisa que el agua está caliente, que ya vaya por el agua, ya voy por el agua. Ya entro al altar y ya está lista aquí, no está preparada. Cuando termina el arti, pide su burfi, ¿no? Y antes del burfi, cuando ya le a todo el mundo la esencia, llega pide y pues se pone para que le dé la esencia. Vuelve la esencia, sabe que después de eso viene su burfi. Ella ya asocia todo con su burfi, ¿no? Y Prabhupada explica también en la creación, cuando habla de la creación de los animales que tienen sentidos, ahí dice que un animal, como ellos están en anaprasana, la postura de anime, todo verlo con la alimentación, lo que come, un animal con el alimento lo pone a distraer, que haga cosas que son anormales a su naturaleza, como en los circos a los animales se les adiestra, ¿sí, verdad? Con recompensas, a hacer cosas, ¿no? Yo me acuerdo a Radha, así le enseñé de chiquita, ok Radha, si cantas tus ronditas, te voy a comprar ese dulce que quieres. Y si lo ofrecí, feliz Radha, y empezó a cantar, y así, ¿no? Y empezó a cantar rondas así muy chica, ¿no? Ya cuando tenía 6 años ya cantaba 8 rondas, ya a los 12 ya cantaba, tenía ya más de 2 años cantando 6 rondas. Le daban así estímulos y los... Entonces, así se puede, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Se van creando condicionamientos, ¿no? Entonces, una persona no, o el alma, aquí se habla de eso, es la actora pasiva. O sea que sin el alma, si no hay conciencia y eso, no puede haber actividad. Por ejemplo, el cuerpo muerto, que aunque ahí están las modalidades de tamaguna, no hay actividad, no hay ninguna actividad. ¿Sí? Ya se fue. Y tanto así que por eso Narada Muni en el cuarto canto le pregunta, Prasinaparjisa le pregunta a Narada Muni que por qué un alma en esta vida no cometió los actos, tiene que sufrir los actos de otro cuerpo cuando es diferente cuerpo. Pero le dice Narada Muni que, pero era el mismo cuerpo sutil, la misma alma. Porque de hecho el cuerpo no siente, sientes el alma. El cuerpo de hecho siempre está actuando porque está, pero quien realmente siente es el alma, la que percibe dolor. ¿Sí? La experiencia de dolor y placer es el alma. Y eso es lo que trata también el Bhagavad Gita en la filosofía Sankhya. Entonces, en el Advanced Sutra se plantea ese tema, se declara que Krishna dice, sí, son las modalidades en el sentido de que el alma no es la que directamente está actuando, pero es la actora pasiva. Aquí se responde esa pregunta. ¿Sí? O sea que las modalidades influyen y todo, porque también está tu deseo. Y ahí viene la historia esta famosa que una vez escuché a los devotos, no sé cuál sea la fuente, pero está muy ilustrativa. Que una vez una persona que era florista en la India tenía sus flores y todo. Y un día una vaca llegó, a mí me ha tocado ver hasta en Brindavan gente que le tira pedras a las vacas o les pega, ¿no? Qué cosa que no debe hacerse, se les puede empujar, ¿verdad? Porque son bien mansitos los toritos ahí, las vacas, ay, son bien lindos. En Brindavan cada son una caricia y le empujan que se quite uno, quítate. Pero son bien mansitos. Eso. Entonces, a ese señor llegó la vaca a su jardín, amaba tanto los monjes zen, tanto a su jardín. Y entonces, en su jardín, había muchas flores. Y empezó a comerse las flores, la vaca. Y cuando yo estaba tan enojado que agarró un hacha y se la tiró así con toda la fuerza y le pegó en la cabeza y se muere la vaca.
se murió. Híjole, ¿qué hizo? Levantó el jardín a flores. Todavía hay partes en la India que el que mata una vaca lo matan, ley de muerte. ¿eh? En Brindavan ha pasado eso. Una vez un musulmán me contó, un devoto, él estaba ahí en los 70s, como en Gurukula, un jovencito, muchacho que es de Gurukula, hijo de la madre Shasti, que me contó cuando estuvieron viendo aquí en Saltillo, es una discípula prapa muy antigua, que resulta que un musulmán por burla fue y mató una vaca en Brindavan, lo mataron, porque ahí ni los musulmanes viven, porque está prohibido comer carne, por ley en Brindavan. Entonces naturales permiten ciertos animales, pero vacas no, está prohibido. Entonces, así, ¿no? Entonces este hombre tenía miedo que lo mataran porque, ¿sí? Entonces, la madre vaca, pues hay 7 madres, dice las escrituras, Papa lo comenta, 7 madres, ¿verdad? Entonces, la madre vaca. Entonces, resulta que, ¿cómo se llama? Mató a la vaca y entonces ya cuando se lo llevan los Yamadutas, lo llevan los Yamadutas, va ante Chitragupta y saca su libro, con el secretario Yamaraj, y saca el libro de la vaca, y que dijo, no, yo no la maté porque esas son las 3 modalidades de la naturaleza, argumentó con el Bhagavad Gita, ¿no? Las 3 modalidades de la naturaleza material es la que actúa, y así empezó el dilema del debate, hasta que Yamaraj le dice, bueno, vamos a ver, vamos a ir a la escena del crimen, ¿no? ACIA, en la escena del crimen, ¿no? Fue a la escena del crimen, Yamaraj, perdón, muy justo Yamaraj, a la escena del crimen, y entonces, en la escena del crimen, dijo Yamaraj, pero hermoso jardín, wow, ni los jardines de India son tan hermosos, qué bonitas flores, y acá ya empezó así a alabar el jardín, Yamaraj, nuestro querido Yama Deva, ¿no? Juez de la muerte. Y hasta que de repente le dijo, ¿quién lo hizo? Y me salió, yo soy el que cultivo. ¿Y cómo le haces? Ya le explicó todo. Muy bien, entonces, ¿quién mató la vaca? Va para adentro, ¿no? A los naracas a pasar, dice el señor Chaitanya, ¿no? Como pelos. Por eso es muy importante ofrecer la leche de las vaquitas, porque para que no, vaya, se purifiquen, salgan de ese estado de karma, ¿no? Tiene que pasar por infernales, esa alma, la vaca. Así es. Entonces no hay tal cosa de que, no, es que yo soy víctima, yo no fui el que hice el mal, no, o sea, ¿verdad? Sí, porque soy la actora pasiva. Es la esencia de la respuesta que da Kapiladeva, ¿verdad? Ese capítulo es una parte muy interesante. Bueno, vamos a parar aquí. Muchas gracias por su atención. Si hay alguna pregunta, hay que acercarse, ¿verdad? Para que lo escuche. Comentario, Rada, preguntas, algún testimonio que quieren compartir, ¿verdad? Una realización. Adelante. Más que acérquense para que la oigan las personas que ven la clase online. Aquí por la clase, sí. Ya cuando sale en internet. Acérquense. Cuando se explica esa aparente contradicción, ¿no?, entre lo que hace el alma y lo que realmente son la influencia de las modalidades o los 33 semidioses, 33 millones de semidioses. Así en la esencia, en realidad es el deseo, ¿no? Independientemente del alma, de lo que lo lleva a la acción. Y en el caso de cuando ese deseo, por ejemplo, alguna persona que, como dijo también en el Bhagavad Gita Arjuna, ¿no? ¿Y qué es eso que lleva al alma que, o sea, yo deseo ya no hacer pecaminosa, yo ya no lo deseo, ya no quiero hacerlo, pero ¿qué es lo que me lleva a hacerlo? A la fuerza, ¿no? Contra su voluntad. Entonces, pues creo que ahí explica, ¿no?, Krishna, como la lujuria y todas esas la cosas. Lujuria. Que son tan... Kama es Raya Guna Samumba. Eso puede considerarse que es la lucha del alma entre salir de la
modalidad de la ignorancia y trascenderla a las otras modalidades. Esa es la lucha constante, ¿no? que hace que el alma actúe pasivamente, como se explica, ¿no? Que a pesar de que su deseo es uno, su actuación es otra, ¿no? Entonces, es esa lucha lo que explica Krishna de la lujuria y todo eso. Sí, exacto. El mecanismo y los factores que influyen a un alma que aunque no esas dos influencias, esas son fuerzas, ¿verdad? Tanto las gunas que nacen de la pasión y la ignorancia, ira, que es una forma más de la lujuria como y la ira, esta forma en ira. Entonces, esas son fuerzas. Por eso, el proceso para poder liberarse de esa influencia es rendirse. ¿Qué significa seguir las instrucciones de Krishna? Cantar el santo nombre, seguir el proceso de sadhana bhakti. Todo eso nos hace, es la única forma, y todo dedicar las actividades a Krishna. Sí, porque es la única forma de superarse. Religiones tienen eso, ¿no? De que la gente se entrega. Los cristianos saben mucho eso. La entrega a Cristo, la que se entrega y dice, oh, yo me pongo en tus manos, ayúdame a superarme. Y así, y ahí viene otro factor muy importante para la superación, que es la sinceridad y la lucha que debe hacer cada alma. Es muy individual porque cada alma tenemos diferentes tipos de condicionamientos y karmas desde vidas pasadas. Pero sí es un hecho que si uno se apega a seguir los 4 principios, a cantar sus 16 rondas todos los días lo más atento y a pedirle a Krishna, ¿verdad? Krishna promete que te vas a liberar de Maya, es lo que está hablando aquí Krishna. Por eso mucha gente se asombra de cómo podemos superar actividades de por vida. Vienen otros factores, que vienen las vidas pasadas que hemos también cultivado el bhakti, porque no es casualidad que alguien se pueda dedicar tanto, es porque... Pero el factor, dice Néctar Devoción Prabhupada, principalmente es la sinceridad del alma. O sea, ¿qué es la sinceridad? Esa palabra viene que los escultores de mármol hacían estatuas muy bonitas, pero había errores. Entonces, ¿cómo lo tapaban para que no pareciera? Y así le echaban cera y la pulían y no parecía que tenía la falla esa. Completamente puro, honesto, de servir a Krishna. Entonces, el único factor es la sinceridad. Entonces, si uno canta las 16 rondas, sigue estrictamente los principios, sigue el sadhana bhakti, estudia los libros de Srila Prabhupada, puede superar esas condiciones, ¿sí? Y hay personas que pueden superar, y hemos visto, ¿verdad? Porque hay también gente, toda Yamil, viene explicado, que hay almas que van empezando su bhakti apenas, como hay gente, no hemos visto en los programas, ¿no? Que hay gente que viene un ratito y se aplique, parece que y de repente se va. Otra gente va tardando y así. Y hay gente que sí se dedica y ahí se queda, que son pocos, como en una clase que le preguntaron a Prabhupada, le preguntaron que por qué era un devoto muy mayor se fue. Y Prabhupada dijo, asómbrate porque se quedan y no alcanzar la perfección, buscando, son unos cuantos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las almas no quieren, la causa la que demás en Kali Yuga. Pero por la misericordia del Señor Chaitanya Mahaprabhu, la gente puede acercarse. Entonces, si Prabhupada explica que si no se cometen ofensas a los devotos, las ofensas, nada más a los devotos, eso es la garantiza que uno puede salir de todo, dejar atrás todas esas cosas. Y hemos visto muchos casos también, así como muchos casos que no han podido, que casos de devotos que sí se superan de condiciones que venían de una vida muy difícil. Todos venimos, digo, bueno, los que no nacimos en familia Vaisnavas como Lilita, Radha, pues tuvimos que pasar cosas muy feas, ¿no? Como haber comido carne, ¿no?
no fuimos borrachos, no fuimos ni mujeriegos, digo así, pero sí comimos a porquerías. Digo, para uno es una porquería, ¿no? No es algo agradable. A que, entonces el factor de la sinceridad, o sea, el deseo realmente genuino. Y entonces nosotros tenemos que ver eso. Y también en nuestra prédica, el hecho, en la cultura védica podemos ver que la pirámide, ¿verdad? Los brahmanas son muy poquita la población. Luego los chatras, otra poquita población que es la clase gobernante real. Y luego los vaishyas, otra poquita, y los demás era gente shudra. Y luego la gente más así, ¿verdad? La gente ya más, digamos, de la ciudad más precaria, ¿no? Como gente que es así. Prabhupada quería por lo menos que hubiera en el liderazgo un núcleo de brahmanas, de gente que sí pueda seguir, ¿sí? Y que pueda manifestar las virtudes de un brahmana, ¿no? Nosotros, obviamente, ¿cómo se llama? Tenemos que tener mucha compasión definitivamente de las personas y ayudarlas a avanzar lo que más puedan, pero tampoco nosotros gente que nos sirva. Y para el que no puede superar esa lucha, no puede todavía, quizá tiene un programa, lo dice en el capítulo 12, texto 10, que si no puede seguir los principios del Bhakti, trabaja para mí. Y Prabhupada da una serie de opciones, ¿verdad? Que pueden hacer incluso hasta la filantropía, la gente que ni siquiera simpatiza con Krishna, pero es bueno que haga piedad. Y por ejemplo, podemos ver que en la cultura védica era así, ¿no? No crean que porque el movimiento de Sri Chaitanya va a traer la cultura védica, gente que siga Karma Kanda, va a haber adoradores semidioses, va a haber así esas cosas, ¿no? Y hay templos ya hindúes de los devas también, y eso así es. Entonces no tenemos que esa lucha, siempre vamos a tener diferentes niveles de lucha cada quien, todos tenemos que tenemos que ir sobrepasando, ¿verdad? Y permanece en el proceso y todo, y pido a la Cristo su misericordia, uno va a superar todas esas cosas. Sí se pueden dejar atrás esas cosas malas, y hay prueba de ello, ¿no? No hay que venir para acá para que se oiga hasta aquí que esté uno aquí la puede hacer. Si no, no sé. Sí, pues nada. Ayer su señora esposa, la madre Madhu, comentó sobre cuando uno se asocia con su familia biológica, que pues obviamente no son devotos, pero tienen su proceso, ¿no? A su manera. Y ella decía que ella, bueno, comentó la madre Madhu, que ella prefería asociarse con un devoto que nada más dijera Hare Krishna, que estar con la familia biológica. Entonces, yo he leído de Prabhupada que dice, hay que rechazar lo favorable, perdón, hay que rechazar lo desfavorable y aceptar lo que sea favorable. Y ahora mi pregunta para usted, en ese caso, yo, desde mi óptica muy neófita, considero que en este caso la familia es desfavorable, la familia biológica, y estar con los devotos pues es favorable. Entonces, mi pregunta es, en ese caso, uno tiene que evitar a la familia biológica, así que definitivamente, o por lo menos no ser tan duro con ellas y ahí, bueno, esa es mi pregunta, no sé si la, Sí. por favor, si me... Hay yo vi en el libro último, la Pradipa, que habla ahí, hay una sección precisamente donde sacan todas las citas de Srila Prabhupada, porque él es por eso es el ejemplo, ¿no? Que le dicen a el capitán que guías el barco, ¿no? La analogía que se da, ¿no? Que el más espiritual, ¿verdad? Es el capitán del barco, ¿no? Instrucciones que debemos ser muy respetuosos con nuestra familia, aunque no sean devotos, ser muy favorables, educados con ellos, sí visitarlos, darles regalos, darles prashadam y tratar de dar asociación, no ir a tomar asociación, pero tampoco tomar ya como la norma la actitud de, bueno, cuando uno es un brahmana que está, ¿verdad?, en el templo, muy dedicado así, no tomar la actitud, dos actitudes, una, no rechazarlo, no ser un grosero, y a mí me tocó esa situación de tomar una actitud, porque ellos también, ¿por qué vas allí? Deja eso. Primero decían sí, y ya luego le predicaban a nosotros mundanos y otras venían a quererlo atacaban su ideal de uno, ¿no? Y había un choque y eso.
pero hay que fomentar muy buena amistad, muy buenas relaciones con los familiares, porque de hecho muchos de los papás, a mí mi experiencia, buenas relaciones con ellos son muy piadosos y dan donaciones. Cuando uno va ahí, ellos dan todo para que ofrezcamos a Krishna, dan donaciones para el templo. Mi mamá, ella, viajando a veces sola cuando viajó, por mi esposa la animó mucho a viajar en Canadá, en la República Checa, había los devotos, les compraba y les daba donaciones. Y he visitado muchos templos. Cuando fuimos a Australia, la llevé al templo de Los Ángeles, Prabhu fue muy educado con ella, Bhagavad Prabhu también fue muy educado. Prabhu Sachitanoy, que son mexicanos, los cuates mexicanos de allá de Los Ángeles, muy educados con ella, la trataron muy bien, se quedó muy agradecida, nos mandaron en coche al aeropuerto, y muy Krishna Goranga, sí, y también en Australia muy educados los devotos con ella, se quedó muy contenta y ella así aprecia mucho a los devotos, a Maharaj. Ella vino a nuestro 25 aniversario de boda, estuvo con Maharaj y así Maharaj la trató muy bien, Guru Prasad Swami, y ella quedó así como bien, ¿no? Y Prabhupada era muy educado con los papás de los devotos, era muy educado y tenemos que ser muy educados con la familia de los devotos. Hay devotos, ahorita la mayoría de los devotos viven con su familia, ya no es tanto, hay muchos así que viven como sacerdotes, ¿verdad? Casi alrededor del templo, muchos viven con la familia. Entonces hay que ser muy educados, no querer imponer la conciencia Krishna y ser caballeros perfectos con ellos, muy educados, mostrar que sí funciona el proceso en uno. Y también tampoco, cuando más si uno, ¿verdad? Que sí es cierto, hay que buscar la máxima asociación con los devotos, pero tampoco ser un grosero. Por ejemplo, si la mamá ya es mayor y uno puede, pues, para que y la presión no es favorable para su avance espiritual, hay que asistirlos en ese momento, que ellos, para darles consecuencia. Pero si ellos no quieren nada de consecuencia, incluso dicen, no, ni vengas, hay que respetar su libre albedrío también, ¿sí? Hay que respetar el libre albedrío y tratar de lo que es favorable, es el principio, rechazar lo desfavorable y lo que es favorable. Si es favorable que ellos se purifican, ¿verdad? Cuando uno los visita y toman prashadam y responden favorablemente, es bueno así, ¿no? Siempre crear una muy buena amistad con la familia, pero no pensar que, no, mi familia me trata mejor que los devotos o que son mejores. No, ellos son almas también, son en estado de sueño, ¿verdad? En Maya todavía, no hay alma que no sea devota de Krishna, o tiene una relación ya sea con Vishnu o otra, pero es un alma. Y están haciendo sus primeros, a servir a los devotos, hace sus pasos en sus caminos, pensar su bhakti apenas. Entonces hay que ser sumamente compasivo y que a ellos les guste y ser música que les guste de Krishna bonita, ¿no? Así que discos hay muy bonitos, ¿no? Es muy bonita la música para que escuchen de Krishna y tener ser caballeros, mostrar las buenas virtudes de un devoto con ellos, así, nunca ser groseros, portarse bien con ellos, fomentar la buena amistad y pero tampoco así que, es que la fiesta esta, ¿no? Que se van a ir a emborrachar, ahí voy yo también. Hay otra que también, ahí voy, ¿no? Porque eso al rato uno va a querer hacer lo mismo. Y dice Prabhupada en la historia de Chaitanya Mahaprabhu, de Rupa Goswami, cuando estaban asociados con el Kashi, que cuando uno saca una persona a comer, agarra el karma de ellos. También que uno también tiene un cierto deber, es de que como brahmana que está dedicado a Krishna, pero claro, si uno se siente y ellos están comiendo cosas prashada y eso, pero si están comiendo carne y eso, pues tener muy educación que espera que ellos no ahorita bajen ustedes porque como están con las cosas, respetan que uno no quiere que los vea uno comer ahí, ¿no? Que si a los hijos, menos que los niños vean que ellos comen eso, porque saben que uno no le agrada eso. Y comen prashan si comen con uno, o se sientan a comer con uno, entonces, así, entonces, hay que cuidar los detalles, ¿no? Los detalles así. Pero si una persona, digamos, sabe que voy con mis amigos a que se van a poner a tomar, y yo voy, ya voy cada semana porque al club de amigos, que sé que hacen cosas pecaminosas, al rato la persona puede contaminarse y que estar deseando eso. La compañía, hay que ser un balance, ¿no? Inteligente, ¿sí? O sea, ni muy extremos, fanáticos, groseros, no, que nunca los voy a ver,
ni tampoco el otro extremo de, sí, yo ya vivo, que hasta pienso que es mejor estar con ellos que con nosotros. Es cierto que hay ciertos devotos que por karma y vidas pasadas que sabe que uno les ha de haber hecho también, que uno no empatiza, ¿verdad? Son, ay, yo que está lejos de esa persona porque no empatizo. Y no porque sea, sino su actitud, su forma de ser es especial. Entonces uno debe tratar de respetar esa gran alma porque es una gran alma, pero dices que hay una íntima asociación con esas personas, porque esas personas que es como dice ahí el tercer, los devotos en Tamaguna, fríos por Tamaguna, Kapiladeva lo vamos a leer, que son personas que muy arrogantes, muy creídas, que son violentas, que insultan, ásperas con la gente, groseras, así, su lenguaje no es... Entonces toda esa gente, nuestro respeto, son grandes almas, pero no tienen una íntima relación, como tampoco mismo con los familiares, un respeto y todo, pero no una íntima relación, ¿sí? Uno debe asociación, no tomar asociación. Entonces, pero no fomentar malas relaciones tampoco, ni con los devotos, ¿no? O sea, claro que a veces uno al predicar el Dharma, cuando uno ve que hay desviaciones, ¿no? Hay gente que está influida por ideologías que amenazan el movimiento, que contradicen las enseñanzas del Dharma, de Srila Prabhupada, de las escrituras incluso, y quieren introducir eso en ISKCON, y sobre todo más en el liderazgo, uno como Brahma tiene el deber de comunicar que eso no está bien. Y claro, esa gente, como siempre, ya sabemos, que incompasivos, y van a hacer ataques a homing, o sea, ataques doble moral, ustedes son, se ponen muy morales, pero son hipócritas, que no son morales. Como siempre es lo mismo, o sea, esa gente ataca así, y esa gente se va a enojar con uno, pero tenemos que decir lo que dicen las escrituras, tenemos que decir lo que dice el Dharma, ¿no? Y ni modo, ¿no? Sí, yo puedo decirle así con ante Krishna y todo, Krishna es testigo. Yo sigo mis principios, canto mis rondas, jamás me me ando con otras mujeres, jamás he tomado alcohol, jamás he hecho esas cosas. ¿Por qué por qué voy a ser una doble moral? ¿No? Así, ¿no? Y atacar a los demás. Entonces, es muy común ese tipo de reacciones de gente que cuando una gente en los países comunistas, por ejemplo, no de gente muy divina, sino en los comunistas, cuando una persona, su ideología como en la Unión Soviética era muy común también en Cuba, eso fue documentado, tenían centros psiquiátricos, a los devotos los metían a centros psiquiátricos, le metían un montón de inyecciones y así, ahí tenían a la gente que era simplemente diferente que ellos en la Unión Soviética. Y en China tienen los centros de reeducación a los religiosos, ahí los meten, y por gracia a Krishna los ha salvado a Krishna, a los devotos, porque usan el WhatsApp para predicar, usan un canal así como el que tenemos por ahí, usan un volantito que dan y les predican a la gente, recibe clase del templo y todo, pero los ha protegido Krishna porque ese WhatsApp está bien checado más que aquí por los cuerpos de inteligencia. Entonces, y no les han hecho todavía nada. Hasta budistas, grupos budistas los han prohibido, se meten a la cara. ¿Qué si cristianos y eso? Entonces, eso de decir que alegar que está enfermo, trastornado, que no está de acuerdo con mi punto de vista, y sin demostrarlo científicamente, con pruebas, simplemente porque ya me refutó algún punto, me pegó en mi más gran zona de conformidad en sus argumentos, por lo tanto, sí, es un neurológico, fanáticamente neurológico, y atacar a la persona no es respuesta, no es científico, se llama falacia ad hominem, es una manipulación atacando a la persona. Eso no es si vamos a hablar de acusaciones de errores y de cuestiones, que me levante la mano en el mundo qué persona no puede tener un error, cometer un error en su vida, y otra, que no haya gente que hable mal de él, y más si es exitoso. Estaba viendo un documento que estudió el Kung Fu y todo eso, ¿no? Y como instructor, así, de un muchacho muy experto inglés, que saca videos muy, muy bien documentados, se ve que sabe mucho su área de la historia del karate, y sacado cosas que yo no sé, que aunque no es mi disciplina, le estudio un poquito también, y muy, muy documentado y muy buenos sus documentos. Se ve que es una persona con muy buena preparación, tiene un currículum en esa área. Dice, los haters, mis odiosos que me critican, dice. Y dice, muy fácil, ¿qué persona que no tiene éxito, que no van a hablar mal de ella?
hemos hablado, por ejemplo, y creo que hay en ISCO, bueno, no son otros grupos religiosos, no los he visto, pero en ISCO se ve que hay gente que de eso alimenta, de que apareció en internet, crean páginas, odiando, baños de odio a todos los líderes, baños de odio, ¿no? Nadie, ni hasta los más santos, ya dejaron sin comiendo hablando mal y diciéndole cosas que, cuando uno ve todo lo opuesto, así es gente que tiene esa situación, ¿no? Tiene un gran odio, pero real, o sea, por lo que hablan, ¿no? Entonces, así debe ser, nosotros debemos de tener mucho cuidado en estas cosas, no sé, todas las ofensas, los Vaishnavas, y si uno no está en un punto filosófico, no está de acuerdo con Sastra, Guru, Sadhu, un argumento con lógica, con ciencia, respetuosamente, ¿por qué no está mal? Bueno, en este punto no está bien y está mal. Y bueno, a mí en mi preparación académica a mí me enseñaron esto. Cuando uno hace una tesis y todo, uno dice, reconozco y agradeceré en qué me estoy equivocando en mi postulado. Agradecer mucho. Siempre así, una tesis, eso en metodología, en mi facultad de Ciencias, Educación y Humanidades, eran más respetadas aquí en OADC y a nivel reconocido, a nivel nacional, las escuelas con mejor metodología, mejor sistema metodológicos de investigación. Y es una cosa que uno pone, que voy a reconocer, agradeceré mucho que muestre, y yo también me encantaría que muchas personas que ahorita vienen, que hablamos ayer, que traen ideologías, todo eso, yo me gustaría que me comprobaran que Prabhupada está equivocado, lo que dijo muchas acá, con ciencia y todo, para aceptar sus ideologías, me rindo a sus ideologías, pero muéstrenlo, por favor, no nada más insulten, ataquen, ¿verdad? Eso no es, invoquen así sentimentalismo, la misericordia, extrema misericordia. Parampada fue mi profesor de Bhakti Shastri, también de mi tesis de maestría, de Sol Bhagavatam, de los que firmó como sinodales, profesor. Él sacó como prueba que eso de la compasión mundana en una parte de la escritura se aprueba. Me quedé así sacado, me movió el piso, dijo, caramba, tiene razón, la falsa compasión. Yo no digo que por eso vamos a odiar, no, la compasión real, ¿verdad? Pero la compasión tiene límites. Ay, qué compasivo soy. Este solo y ceguito quiere pilotear el avión de Boeing en que vamos a viajar a India. Pero es que tiene derechos, déjenlo, tienen que permitirle que maneje ese avión sin saberlo manejar. ¿A dónde nos va a llevar? O que sí, que él tiene que conducir el camión escolar de los niños. Si no eres incompasivo, eres retrógrado, eres machista, eres homofóbico, déjalo que se maneje, ¿no? ¿Cómo se llama? El camión de los niños, ciego, sordo, y que él maneje. Le tiene el gobierno que dar sus derechos y su licencia para manejar, porque si no, pues mientras no hay una computadora que registre así todo, como las que hasta que se maneje el camión cae solo, pues él no puede hacer eso, porque pone la vida en peligro, la vida de los niños, o de cualquier persona, puede atropellar, puede ser un gran accidente. Entiendan, hay que ubicar a cada quien en su realidad. Y no es por eso uno odia a esa persona, no. Compasión es decir a esa persona, ven, ahora te vamos a operar para que te cure la ceguera, ¿verdad? O crear un aparato que ya puedas ver, vamos a ver cómo te ayudamos a salir de esa condición, no a quedarte en esa condición. Y si ya no puedes curarte, por lo menos que hagas lo que tú puedas hacer. Y bienvenido, puedes cantar Hare Krishna, feliz. Pero no es cuestión de odio, es cuestión no es discriminación, es una discriminación real, que la discriminación existe hasta la fecha. Por ejemplo, ¿qué pasa si, madre mía, una tiene experiencia, pero así que entra ahí en México, en la Ciudad de México, aún en el gobierno, que es un gobierno, digamos, de los más en aquel tiempo, aún ahora es nuestro señor presidente, que es muy tolerante, ¿qué pasaba si ustedes iban a vender libros en el Zócalo? ¿Qué les pasaba? Los detuvieron, los arrestaron por vender libros de Krishna, que dice la Constitución, se permite la libertad de ideas siempre y no afecten la ley. Se permite la libertad de literatura con diferente cultura, y eso dice la Constitución, pero en esa zona no lo permiten. Tienen que pedir un permiso, sacar o sea, seguir los procesos para hacer, porque sí ya permiten, hay estantes de libros, pero hay un proceso en lugares, ¿sí? Pero ¿qué pasaba? Lo meten. Con el que tenemos ahorita a nivel federal. Entonces,
porque me discriminaron y ponerse a hacer una gran marcha por eso. No, o sea, hay que respetar. Hay leyes, hay que respetar todo. No, no es capricho, no, hay leyes, ¿verdad? Hay que comportarse bien, ¿verdad? Y reconocer mis límites, ¿sí? Así debe ser. Si no, se vuelve una anarquía en la sociedad. Con todo respeto, digo, y lo digo con todo respeto. Bueno, no sé si hay alguna última pregunta, sino para parar aquí la clase. Los invito, no, para que no se olvide, anuncio, invitados, es a las 6 de la tarde, 5 de aquí de, es a las 6 de aquí, 5 de la tarde, Puerto Rico, ¿no? Famoso, aquí escuchan, ay, aunque yo no quiera cuando voy en el carro, lo mismo a veces, ¿cómo se llama? Pasan los carros, los vecinos, su música puertorriqueña, ¿no? Reggaetón, eso, wow, aquí les encanta, la gente de aquí no, ya, Puerto Rico, pero ahí vamos a dar una clase que se llama las estrategias que están surgiendo el movimiento para predicar el movimiento de San Quitán, será a las 6 de la tarde de México, que es las 5 de la tarde en Puerto Rico. Pero a ver, acérquese para la pregunta, Prabhu, con mucho gusto. Perdón, disculpe. Perdón que quiero insistir un poquito en ese tema. Y usted ya lo menciona correctamente, que uno hay que dar asociación, eso es obvio que así debe de ser. Ahora es un poquito, pues como que rebuscadita, ¿no? Porque significa que cuando uno da asociación, pues obviamente está uno con la familia, está cosas pues mundanas, vamos a llamarle así, Claro, ¿no? claro, Y claro. uno, ¿qué tiene que hacer uno? ¿Tolerar o retirarse o darles, o estar ahí dinamizando con ellos? Sí, Es, digamos, ¿qué se hace, muy no? buena pregunta. Como devoto de Bhakti En el Yoga. Bhagavatam, séptimo canto, cuando habla del Varnashram, la perfecta vida familiar, hay un capítulo donde Narada Muni explica que uno cuando se junta así como exactamente el caso que usted plantea, ahí viene la respuesta, dice que uno muy educadamente decir sí, sí, y sí, ¿verdad? Y todo sí, pero sabe uno internamente que no está de acuerdo para no crear un choque, y cuando uno pueda buscar, ay, te dice que ya es hora de que me tengo que acostar porque tengo unos deberes, me van a, disculpe, y ya se levanta uno de la mesa para no entrar en así educadamente de la discusión. No, no decir sí, así educadamente con la familia, pero no pelearse, ¿verdad? ¿No? Y uno se retira, pero de una manera muy educada. Ahí lo dice el séptimo canto, la perfecta vida familiar, ahí vienen todas las instrucciones. Vienen muy buenas instrucciones, muy aplicables para todas las épocas. Entonces, hasta a las 6 de la tarde de México va a ser en vivo. Está el canal, por si quieren preguntar directamente en vivo, a ustedes ahí de celular o si ya lo mandaron se lo va a mandar por WhatsApp. Lo mandé en el grupo. Ahí viene por si quieren entrar en Zoom para preguntar directamente, o en los comentarios del Face, va a estar podemos hacer preguntas. Mucho gusto, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Srila Prabhupada aquí, Radha Govinda Deva aquí, con Guru Brinda aquí, Hari Hari Bol.